reflexiones desordenadas, desde la educomunicación, desde el feminismo, desde los activismos que me atraviesan. Estoy con un personaje que a mí me conmueve mucho y él es el señor Jordi Romero Castillo, educador. Qué gusto tenerte aquí. No, el gusto es mío, Mar. Muchísimas gracias por la invitación, por el espacio. Es para mí, de verdad, un placer y un halago estar aquí contigo en este momento. Este hombre hace país desde su lugar y trabaja con la población que más necesitamos que sea tenida en cuenta para los procesos de desarrollo, que son los niños y adolescentes. Está en un colegio en Venecia, Bogotá, al sur de la ciudad, madrugando a hacer procesos de aprendizaje, y la mayoría en el país, y yo sé que fuera del país, lo conocemos por su trabajo digital, infundiendo saberes en ciencias sociales. Es correcto, Mar. Trabajo enseñando ciencias sociales en un colegio en la localidad de Tunguelito, orgullosamente colegio público, así que bueno, ahí estamos construyendo país, como bien lo mencionaste, construyendo sociedad y transformando vidas. Finalmente esa es la labor docente. Profe, esas redes suyas son así como súper top, o sea, cuando yo me siento al lado de Jordi, es sentarme al lado de cualquier celebridad nacional. ¿Qué ha implicado eso en su vida personal? Caramba, bueno, primero muchísimas gracias, Mar, por ese halago inmerecido, diría yo. En la vida personal, bueno, fíjate que hace poco, no sé por qué llegué a una entrevista que le hacían a este cantante pelirrojo, caramba, ahora se me olvida el nombre, muy conocido en... ¿Reggaetón? No, de rock, de pop en inglés. Bueno, más adelante me acordaré seguramente. Le preguntaban que cómo le había ido con todo el tema de la fama, él que sí es una personalidad famosa a nivel mundial, y él decía algo que a mí me gustó mucho y que yo trato de repetir cada vez que me hacen esta pregunta, y es que la fama en las personas potencia eso que ya tú eres de por sí. Uh-huh. Y si tú eres un ser humano que puede ser bonito, que puede ser sencillo, la fama te potencia eso. Pero si tú eres un ser humano engreído, con 1000 debilidades o más que debilidades, con 1000 cosas negativas, la fama también te potencia eso. Entonces, no quiero aquí sonar petulante ni mucho menos, pero yo trato en mi vida diaria de llevar una vida muy sencilla, y yo creo que la fama ha potenciado eso. Hay personas que dicen, no, es que con la fama se vuelven petulantes, se vuelven soberbios, pero yo quiero pensar que la fama potencia eso que tú ya eres genuinamente, y quiero pensarme como una persona que por lo menos trata de ser sencilla. Y le digo a mis estudiantes, si ustedes el día de mañana ven que el profe Jordi ya se está levantando mucho y se está despegando mucho del suelo, por favor, jálenme las patas, que yo quiero estar acá con ustedes siempre, de donde vengo, de donde soy, con los sectores populares, con mis niños y con mis niñas allá en Tunguelito, y de los sectores más marginados de Bogotá y de Colombia. De formación eres historiador, ¿no? Sí. ¿Qué te motiva a ti decir, quiero ser docente de colegio? Es decir, para nadie es un secreto que ser docente donde sea es complejo, y a nivel económico, a nivel laboral es complejo, no es fácil. ¿Qué es lo que te impulsa a hacerlo? Porque claramente no es la plata. Claramente, evidentemente no. Claramente no es la plata, no es la ser plata. docente No es la plata, de verdad que tienen que creerme cuando yo digo que yo quise ser docente desde muy pequeño. Cuando yo estoy en el colegio y tengo oportunidad de compartir con mis compañeros una explicación de un tema, o explicarles algo, bien sea porque no hayan entendido o porque no las cogieron durante la explicación del profesor, cuando yo tengo esa oportunidad como de transmitirles a ellos un conocimiento, de hacer una exposición, de pararme allá al frente en mis épocas estudiantiles y explicar un tema, yo me sentía muy bien, yo me sentía como en mi salsa, y eso me llevó a decir, hombre, esto es lo mío. Me siento muy bien transmitiendo un saber, me siento muy bien aquí enfrente. Cuando no llegaba el profesor, yo era el que pasaba allá al frente, se apropiaba de la clase, empezaba a hacer dinámicas con mis estudiantes, con mis compañeros, con mis compañeras, con mis amigos, incluso pasaba al frente a contar chistes, y es estar delante de ellos transmitiendo un saber
eh, me llevó a pensar que eso era lo que yo quería como proyecto de vida. Luego estudié teatro. Yo estudié teatro en la Universidad Pedagógica y siempre he dicho que el ser docente también es un acto performativo, porque tú estás allí cual si tuvieras un libreto, que son tus apuntes de clase, cual si tuvieras un público, que son tus estudiantes, cual si estuvieras en un escenario, que es tu aula de clase, cual si tuvieras pues que desarrollar un guión, que es el mismo desarrollo de clase. Entonces me parece a mí que entra en juego ese gusto por el teatro y ese gusto por explicar un tema, y ahora con las redes sociales también lo performativo sí que es muy evidente, ¿no? Imagínate que esa es la siguiente, o es la siguiente pregunta. ¿Cómo crees que la tecnología está cambiando el modelo educativo? Yo no sé, Mar, si lo esté cambiando. Es verdad, ¿no? Eso se hace muy notorio, que hoy en día las tecnologías pues están al orden del día, ¿no? Un estudiante hoy en día es más fácil que se le quede el esfero que se le quede el celular en la casa, ¿no? Entran en shock si dejaron el celular, pero si dejan la exposición en la tarea, quizás de repente no es tan grave para ellos y para ellas. Es verdad eso, es verdad que hoy en día estamos casi que rodeados de una masificación digital y tecnológica por doquier, pero yo no sé si eso haya cambiado verdaderamente el sistema educativo, ¿no? Yo creo que sí es un gran reto para uno como profesor entrarle al juego a esas dinámicas digitales para empezar a hablar un mismo diálogo con nuestros estudiantes, pero me parece a mí también que es un gran reto mantener la esencia de la escuela en la que crecimos y en la que vivimos, y que va a ser siempre la misma, que es una ciencia muy bonita y que ojalá tengamos oportunidad más adelante en la entrevista de charlarla. No, de una vez charlémosla. Bueno, charlémosla entonces. Yo creo que la esencia de la escuela está en mostrarle a los estudiantes y a las estudiantes el mundo en el que viven desde las diferentes disciplinas. Yo, profe Jordi, llego todas las mañanas a mi salón de clase y les abro la ventana, ¿no?, utilizando esta metáfora, para que se asomen al mundo desde las ciencias sociales y lo vean desde la historia, desde la democracia y desde la política. Luego tienen cambio de clase, van donde la profesora de biología y la profesora les abre la ventana para que conozcan el mundo en el que viven desde las ciencias naturales, desde los organismos, desde los animales, desde el cuerpo humano. Luego tienen clase de música y van al salón de música para que el profe les abra la ventana y se asomen al mundo en el que viven desde la música, desde las melodías. Entonces me parece que mostrarles el mundo es la esencia de la escuela y lo que hace que la escuela sea escuela y que sea algo diferente a todo lo demás. Hoy en día un pelado o una pelada puede aprender historia con Diana Uribe desde YouTube. Hoy en día puede aprender a tocar un instrumento con tutoriales desde el TikTok. Pero es en la escuela donde encuentra la oportunidad para conocer el mundo desde todas las disciplinas posibles y todos los saberes posibles. Y esa esencia de la escuela, que para mí la hace escuela y la hace algo poderosamente diferente a todo lo demás cuanto existe en el mundo, me parece que es una esencia que hay que conservar pese a lo tecnológico, o mejor, con ayuda de lo tecnológico también. Estamos de acuerdo, y creo que por eso estás aquí, porque tú también tienes las búsquedas de cómo hacer una campaña que motive a las generaciones a estudiar porque ya no quieren. O sea, incluso hay una campaña en internet sacada adelante por un influencer que no quiero mencionar, que invita a no ir a la universidad y que ya ni siquiera deberíamos ir pues, a un colegio. Y yo, que soy desescolarizada, que tuve que validar, que no tuve el privilegio de poder hacer procesos dentro de la institución, me conflictó. Yo que tardé 24 años en llegar a una universidad porque de verdad quería. Entonces, cuando hablas de que desde niño yo quería ser docente, a mí me emociona mucho porque yo sí quería estudiar, pero no tenía las herramientas. Las herramientas fueron negadas. Las busqué, pero creo que ningún niño debería estar buscando herramientas. Yo creo que el sistema tiene que dar esas herramientas. Y estoy profundamente preocupada por las neurodivergencias. Y por eso estás aquí, porque aunque per se no trabajas las neurodivergencias, la manera como has decidido enseñar sí facilita los procesos de megacognición
de los niños y niñas y adolescentes, y por eso estás aquí. Y quiero saber qué piensas al respecto. ¿Cómo te ves tú como docente, valga la redundancia, en tu rol de docente, con esa neurodiversidad? Bueno, bonito eso que dices, Mar, que tú tengas esa lectura de lo que yo hago en clase a partir de lo poquito que muestro, porque lo que aparece en redes es el 1% de mi trabajo. De verdad que es muy gratificante y es un motivo más para seguir en esta labor, así que pues de antemano muchas gracias por eso, y qué bonito que una persona como tú, activista, que tiene tras de sí tantas luchas y que lucha, valga la redundancia, por tantas cosas por las que hay que luchar en este mundo, por el feminismo, por la visibilidad de la neurodiversidad, que esa lectura la hagas tú, de verdad que para mí es un halago bien bonito. Dicho eso, voy a traer a colación una anécdota. La semana pasada la coordinadora del colegio en el que trabajo me dijo: profe Jordi, ya varias veces, ella es nueva en el colegio, ¿no? Hasta ahora nos estamos conociendo, y me dijo: profe Jordi, varias veces yo he intentado llevar a estudiantes problemas, ¿no? Estos estudiantes que están allí de pie, bueno, están entre comillas, a mi oficina, y me dicen que no pueden ir o que no quieren ir porque tienen clase con el profe Jordi y que ellos quieren es estar en mi clase. Claro, los estudiantes buscan excusas para evadir clases y las buscamos nosotros también de pequeños, de chiquitos. No queríamos porque la escuela era algo muchas veces traumático. Tú más que nadie lo viviste por esos desafíos grandes de toda tu escolaridad. Y ella me dijo: profe, cierto que es por el tema de las redes sociales, cierto que es por lo que usted hace TikToks. Y a mí me dio risa en su momento, pero yo dije: no, porque el tema de las redes sociales es algo nuevo. En mi trabajo como docente, yo llevo haciendo esto 3 años, pero llevo ya casi 11 como profesor. Y que un estudiante quiera ir a mi aula de clase, yo estoy convencido, quiero pensarlo, no lo hace porque quiera aparecer en un video de TikTok, porque ni siquiera últimamente no estoy muy a gusto con que ellos aparezcan por todo lo que significa ese tema de mostrarse en las redes sociales y demás, sino que yo creo, Mar, que un estudiante le gusta estar en la clase del profesor. Quiero, si el día de mañana me voy de este mundo, irme con esa percepción de mi trabajo, porque se siente a gusto y se siente en un lugar que le acoge, pese a las diferentes formas que tenga de portarse, de ver el mundo, de entender el mundo, porque ellos saben que el profe Jordi, manejando por supuesto todos los límites que hay que manejar en un aula, todas las normas que hay que manejar en un aula, todo lo que tiene que ver con el manual de convivencia, les permite ser quien ellos son y quien ellas son genuinamente. Saben que el profe Jordi no los va a estar allí intimidando con una nota, con un castigo, con el observador del alumno, si se paran, si se ponen de pie, si hablan. No, hay normas y hay límites, por supuesto, repito, pero me gusta y me hace sentir muy orgulloso que mis estudiantes se sientan ellos, ellas, como son genuinamente, que no estén allí atados, ¿no? Que no se sientan con miedo a expresarse. Y yo creo que esa libertad que yo les doy para que se expresen y para que sean ellos mismos y ellas mismas es algo muy bonito. ¿Y por qué lo menciono ahora con tu pregunta de la neurodiversidad? Porque yo creo que los niños neurodiversos o atípicos neuronales, que es el otro nombre, ¿cierto? Neurodivergentes, se sienten recogidos y ven en la clase del profe Jordi un entorno de amabilidad que de repente no encuentran en otras clases, porque el profe Jordi está allí en la medida de sus posibilidades, atento a esos desafíos que ellos tienen por cómo tienen que enfrentar el mundo y por cómo tienen que enfrentar la escuela, y trata de potenciar lo que quizás otros profes o les molesta o quieren pasar de algo. ¿Cómo hacemos para empezar a concienciar a las instituciones de la necesidad de un equipo profesional que hagan estos acompañamientos? Porque la gran mayoría de instituciones no tienen los acompañamientos focalizados para la neurodiversidad y no son pacientes con aquellos niños que son neurodivergentes. Es importante, yo ya lo he dicho varias veces, pero hay que hacer el repaso. Hablamos de neurodiversidad cuando hablamos de todas las personas.
La palabra neurodiversidad lo que quiere decir es que cada cerebro funciona distinto. Es todo. Hablamos de neurodivergente cuando nos referimos a personas que aprenden a otro ritmo y con otras herramientas. Personas que necesitan herramientas adaptativas para sus procesos de aprehensión del conocimiento. Personas que necesitan más apoyo para desarrollar la tecnocognición. ¿Qué es la tecnocognición? La capacidad de asimilar toda la información y poder entenderla y comprenderla de la mejor manera. Es importante decirlo. Otra forma de entender la neurodiversidad es entenderlo como una diversidad dentro de la diversidad. Es decir, neurodivergencia es toda la humanidad. Todos somos distintos, pero dentro de todas esas diferencias hay un grupo de personas entre el 10 y el 20% de la humanidad que somos una diversidad dentro de esa diversidad. Neurodivergencia no hace referencia a un diagnóstico, son muchos diagnósticos. Es por eso que es tan complejo y por eso que ni tú ni yo podemos autodenominarnos expertos, así pasemos la vida entera estudiando el tema. ¿Por qué lo comparto? Porque es importante que la audiencia sepa de qué estamos hablando. En esa medida, nos estamos encontrando en este país y en la mayoría de países falencias en el sistema educativo que no está apoyando a esas personas, a esas personitas en formación. Yo fui una de esas personitas y no recibieron herramientas ni psicológicas, ni sociales, ni educativas, y en la casa ni siquiera sabían lo que estaba pasando. Y eso termina en problemas psicológicos, termina afectando incluso la salud mental. Por eso es tan importante, desde tu lugar. No sé si te lo habías pensado, yo solamente te seguí en redes y me pareció interesante lo que hacías. Primero, saber si te lo has pensado y segundo, ahora que lo dialogamos, ¿cómo lo pensaríamos? ¿Cómo podríamos empezar a tomar ese tema en serio desde la escuela? ¿Lo has pensado? Sí, lo he pensado y debo confesarte que muchas veces me atormenta la idea de que el profe Jordi no esté siendo lo suficiente amable con esos niños y esas niñas que son neurodivergentes. ¿A qué voy con esto? El sistema educativo falla mucho. El sistema educativo desde la raíz, desde la escuela primaria hasta la universitaria, tiene muchas cosas buenas, muchas cosas que aplaudir, pero en contextos como el colombiano tiene muchas falencias. Que tú tengas que desenvolverte en un espacio casi como este estudio, con 40, 45 seres humanos, personitas, cada 1-2 horas del día, lo que dura la jornada de trabajo, te das cuenta de un sistema educativo que no atiende verdaderamente a las necesidades y a lo que verdaderamente merece ser visto como tal. En un sistema educativo ideal, uno como profesor no debería tener más de, 30, 35 estudiantes. Porque si uno analiza esto a grandes rasgos, que hayan tantos estudiantes también imposibilita que uno como profesor pueda de verdad comprometerse con todo el tema y con todo el reto que significa trabajar las neurodiversidades. Yo trabajo con 250 personitas en la semana, todas de grado sexto, porque a mí me gusta trabajar con los grados pequeños, con los niños, con las niñas más chiquitas, más chiquitos, y es indudable, Mar, que allí hay un porcentaje alto de niños y niñas con neurodiversidad. Pero cuando tú tienes tantísimas estudiantes, muchos y muchas de las cuales llegan sin un diagnóstico, porque aquí también las familias fallan mucho, a ti te atormenta la idea de pensar que, caramba, ¿será que estoy pasando por alto las cosas? ¿Será que a esa niña o a ese niño al que le llamó la atención por no trabajar en clase tiene unas formas diferentes de ver la vida y puede desenvolverse en el colegio de una manera diferente a la que es atender allí una hora de clase mientras el profe le está hablando de un tema? ¿Será que ese niño y esa niña que se para todo el tiempo de la hora de clase a la que el profe Jordi le llamó la atención no tendrá una manera diferente de sentir el aula de clase y quiera estar de pie
más que sus mismos compañeros por su forma personal y singular de ver el mundo. Entonces me atormenta mucho esa idea, me atormenta pensar que el profe Jordi esté pasando por alto eso, pero también critico mucho el sistema educativo, porque ser docente es maravilloso, alimenta mucho el espíritu, no tanto el bolsillo, yo siempre lo he dicho, pero no encuentro un respaldo de la dirigencia y de quienes realmente están llamados a mejorar la política educativa por cosas como el hacinamiento en el aula o por otras cosas que también hablan muy mal del sistema con el que tenemos que luchar los profes y las profes a diario. Tenemos que hacer un llamado al Estado a hacerse cargo, pero siempre lo que cuestionan es el tema monetario, ¿no? ¿De dónde va a salir el recurso? Encontramos a los docentes que dicen que el niño neurodivergente es una carga laboral y quién va a pagarle esas horas extras al docente. Y lo pasa en el colegio y pasa en la educación superior. O sea, las personas neurodivergentes somos concebidas como lastres en las instituciones y en los aspectos laborales. Paradójicamente, hay un alto porcentaje de personas neurodivergentes exitosas y han salido a hablar, y actores, cantantes, médicos, filósofos, pero aún así eso no ha sido suficiente para que los estados se apropien del tema. Yo te invito a pensártelo, a que me ayudes a construir respuestas, a pensar cómo podemos hacer demandas reales, porque sí necesitamos que los colegios se conecten con el tema en serio. Las neurodivergencias en este momento son un negocio, son un negocio, y los neurodivergentes que les interesan a los colegios y a las universidades son los de alto rendimiento, pero eso te pasa que no todas las personas neurodivergentes son de alto rendimiento. En ese orden de ideas yo quiero preguntarte cómo podríamos establecer un puente entre universidades y colegios para trabajar los temas, porque los chicos están saliendo de los colegios con neurodivergencias que ni siquiera saben enunciar porque nadie lo habla ni en casa ni en el colegio, y llegan a la universidad falentes, con problemas de lectoescritura, con problemas de atención, y la universidad no quiere hacerse cargo, muy pocas quieren asumirlo. ¿Cómo se crean esos puentes para que no tengamos deserción en los procesos? Es que ahora hay campañas donde no quieren que la gente vaya a estudiar. Usted puede aprender con Google, usted puede aprender con la tecnología, eso es parte de la verdad. Si no hay procesos pedagógicos, si no hay un veedor del conocimiento, si no hay un talento guiando ese conocimiento, Google no es un profesor, la IA no es un profesor. ¿Cómo podemos mediar eso? Yo creo que una oportunidad que se nos presenta, muy a propósito de todo el tema de las redes sociales, es seguir jugándonos por la visibilidad. Ya hay en los colegios una persona acompañante que está llamada y que su función única es estar pendiente de las neurodiversidades, son las profesoras o los profesores de inclusión. Ya los hay. De un tiempo para acá, estoy hablando de hace 5 o 4 años. Qué maravilla, en nuestra época, ¿no? No lo sabía, sí. No sabía que eso estaba pasando. Está pasando. Y entonces, las universidades se están quedando atrás. Claro, entonces fíjate que hay que darle mucho paro al sistema educativo, a la política educativa, a la política social, pero han venido sucediendo cosas que nos hacen pensar que a futuro vamos a seguir viendo cosas bien interesantes en pro de que el aula de clase de los colegios y de las universidades sea más amable y potencie verdaderamente las habilidades de la mayoría de los niños y de las niñas. Entonces, me parece que podemos tejer un puente desde la visibilidad, me parece que tenemos que seguir visibilizando esto, tenemos que seguir trabajando fuerte día a día, y no desfallecer, porque yo creo que estamos ante un panorama muy alentador, pero hay que seguir trabajando. Por eso lo que tú haces es realmente muy poderoso, porque apunta a esa visibilización que me parece a mí es tan pertinente. ¿Nos podrías compartir una experiencia memorable como profesor youtuber, o sea, ¿qué es lo que más te ha dejado como docente esa experiencia de ser influenciador desde el aula y ser influenciador con propósitos educativos?
Experiencia memorable. Bueno, ahorita hace un poquito me saludó Gregorio Pernía, ¿no? Entonces, eso hace 5 años para el profe Jordi hubiera sido. No, mentiras. No, pero sí me saludó Gregorio Pernía. Gregorio Pernía, fíjate, en cosas de la vida, cuando entregan los premios del InstaFest, que reconocen a los mejores y a las mejores influencias de Latinoamérica, él fue el que me entregó mi premio como mejor contenido educativo el año pasado. Yo creo que él ni se acuerda porque no soy tan visible todavía en redes, y además eso fue en un momento en el que tuvo que entregar muchos premios. Minimizas la visibilidad que tienes y dale. Entonces, sí, la vida da muchas vueltas, fortuitamente ahorita pues coincidimos, ¿no? Bueno, ¿qué otras cosas memorables? No sé, bueno, esos premios de InstaFest me parece que fueron un reconocimiento bien bonito a lo que estoy haciendo en el aula. Que la ministra de Educación por lo menos haya compartido algo donde aparece el profe Jordi, también me parece que es algo que para el profe Jordi hace 5 años, o el que empezó allá a crear videos en la pandemia en YouTube, le hubiera costado mucho creer. El reconocimiento en el consejo, si me permites ahí, la autopropaganda también creo que fue algo muy bonito. Fue un reconocimiento también de parte de todo un equipo que le apunta mucho al tema del feminismo, de trabajar en contra de la gordofobia, de todas estas situaciones tan dañinas para la sociedad. Fue este equipo el que me nominó para este reconocimiento en el consejo, y afortunadamente se dieron las cosas y recibí ese reconocimiento. Sí, de momento pues se me ocurre eso más. Bueno, y qué mejor que el reconocimiento de mis estudiantes a diario ya en mis 4 paredes en el tablero. ¿Cómo seleccionas los temas que vas a publicar en redes y de qué manera eso influye en el proceso educativo de los chicos? Yo no tengo un plan de trabajo en el que diga, bueno, esta semana voy a publicar 3 videos, el primer video va a ser sobre esto, la siguiente semana voy a publicar. No, son cosas que van sucediendo. De repente estoy en el aula de clase y sucede algo que me parece chistoso, interesante, digo, chévere visibilizar esto, muy desde las anécdotas de uno como profesor en su quehacer. Entonces no tengo un plan de trabajo, y en cuanto al impacto que esto ha tenido con mis estudiantes, yo creo que parte más desde la curiosidad. Yo creo que a ellos les da mucha curiosidad saber que el profe que está ya dándoles un tema, como cualquier otro profe puede llegar a explicarles un tema, porque en eso sí yo creo que el profe Jordi es un profe más. Yo no me siento ejemplo de nada, la verdad, pero no deja, yo creo que para ellos sí es de ser curioso que ese profe allí cuando están navegando en TikTok lo vean y tengan las mismas vistas que tienen personajes como, qué sé yo, todos estas influencers que hacen contenido banal y lleno de trivialidades. Entonces sí, yo creo que pasa por ahí. ¿Qué le recomiendas a las personas que desean ser docentes? Esas nuevas generaciones de docentes en la época de la IA, en la época del rechazo y el desprecio por el conocimiento, porque es cierto, o sea, yo hice una microencuesta y le pregunté a 75 estudiantes de grado 10 y 11 qué querían hacer y no quieren hacer nada. Lo dicen tranquilo, yo no quiero, es posible que ni vaya a la universidad, no siento que vaya a aprender algo que me sirva. El tema es que visualizan educación con plata y hay un desasosiego con el tema de aprender. A mí me encanta, o sea, yo esperaría poder estudiar de aquí hasta que me muera, pero en una sociedad educativa más amable. Es hostil, o sea, los chicos están saliendo cansados, agobiados y aburridos, y encima con una mentalidad de que el estudio no es necesario porque la IA lo hace todo, ya lo están diciendo. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es el reto? ¿Qué le dices tú a quienes quieren ser docentes en una sociedad que no está interesada en la educación? Porque la educación es un discurso. Sí. Yo les diría, hombre, no, convénzanse día a día del poder de agencia que tienen y el poder transformador que tienen. Es que uno en esta profesión, uno tiene un poder de agencia que fácilmente transforma vidas. Uno puede transformar vidas, uno puede hacer que un niño, una niña, que sociológicamente, estadísticamente su destino
sea el de no tener una vida digna, uno como profesor no puede cambiar ese curso de esa vida. Entonces yo le diría a estas personas que se están formando para ser profesores, para ser profesoras, en la era de la IA, en la era de la IA, en la era del TikTok, convénzanse, pero de una manera poderosísima, del papel y de la agencia que uno tiene en una aula de clase. Es que lo que uno puede hacer como profesor, difícilmente lo pueden hacer otras personas desde otras disciplinas, otras profesiones, ¿no? Esa posibilidad que yo te comentaba al principio, de mostrarles el mundo a nuestros niños, a nuestras niñas y a los jóvenes, ya no solo para que ellos lo conozcan, sino que también para que se apropien de él y para que lo renueven, porque finalmente son ellos y ellas las que están llamadas a renovar el mundo. Esa posibilidad tiene que hacernos entender del papel fundamental del educador y de la educadora en el contexto colombiano y en el contexto que sea. Porque uno solamente, o mejor, no solamente les abre la ventana para que se asomen al mundo y lo vean, ya parece un disco rayado con esto, pero es que me parece muy bonita esa metáfora, sino que también para que los estudiantes y las estudiantes se asomen a un mejor porvenir y digan, ah caramba, con la educación puedo llegar a alcanzar condiciones de vida que mis antepasados, llámense mis papás, mis mamás, mis abuelos, mis abuelas, por diferentes motivos no alcanzaron. Yo es lo que le digo a mis estudiantes a diario, que salió la liendra profe y dijo que para qué estudian, que más bien hagan videos, que se desarrollen. Les digo no, el estudio y la educación muchísimas veces se nos presenta como la manera y la herramienta más bonita para alcanzar esa vida digna que por diferentes motivos no alcanzaron nuestros padres y nuestras madres. Y el sistema educativo es bien difícil y para muchos y para muchas se convierte, hay que decirlo, en una tormenta y todos quieren ya salir de clase, todos quieren que suene la hora del descanso y todos quieren que se acabe ya el día allá en la jornada de mañana en su estudio y todos quieren que lleguen las vacaciones de junio, pero tienen que apropiarse de ese porvenir que les ofrece la escuela. Y desafortunadamente es un porvenir que cambia vidas, pero que no cambia tantas vidas como uno quisiera. ¿Qué vamos a hacer para que la educación deje de ser utilizada por los políticos en sus debates y en su oratoria y se convierta en algo tangible? Los profesores están padeciendo por los malos sueldos. Hay profesores a los que no están pagando a tiempo. Hay instituciones que se están cayendo. Es decir, los políticos que están haciendo la plata, y a mí me conflictúa mucho porque realmente a mí me apasiona la educación. No sé si algún día tenga lo que se necesita para ser docente, pero desde donde yo esté quiero aportar a la educación y me conflictúa que estas microresistencias que hacemos por promover la forma idónea de adquirir conocimientos desde la primera infancia y de la educación superior se pierda en los papeles de los políticos, en los congresos donde todavía están debatiendo cosas que no deberían estar debatiendo. En este momento no deberíamos estar dando aplausos a los docentes, sino mejorando sus condiciones laborales. ¿Qué vamos a hacer? Porque es que no hay una educación de calidad si los docentes no tienen vida de calidad. Es que es muy difícil, Mar. Yo creo que una de las falencias también del sistema educativo, por lo menos del colombiano, es que está liderado muchas veces por personas que no saben lo que es realmente enseñar y que desconocen el campo educativo. Muchas veces llegan allí a los cargos, desde donde se diseñan todas las políticas educativas, personas que o bien no han pisado una aula de clase, o bien porque uno no pudo haber pisado una aula de clase, pero uno puede empaparse del tema y saber del tema educativo. Pero muchas veces llegan tecnócratas que no tienen idea de lo que significa la educación, ¿no? Que ven todo tan fácil allí desde una oficina con su escritorio, hagamos esta reforma, así hagamos esto, mejoremos esto aquí, esto allá, pero realmente no han vivido en carne propia una aula de clase o para mí encima de las personas que no han sido profesores, porque me dicen, entonces las personas que han investigado la educación pero nunca han sido profes no tienen un lugar válido si llegan a esos cargos. No, por supuesto que lo tienen, pero también son personas que muchas veces desconocen el papel de la educación. Y si hacemos un inventario, Mar, de quienes han sido ministros y ministras de educación en Colombia y
y vemos los perfiles, vamos a encontrar perfiles muy desde la tecnocracia, desde el derecho, desde las ingenierías, pero no verdaderamente de la educación. ¿Y qué es tecnocracia? Acá para que no dominemos la palabra. No, palabras más, palabras menos, es dedicarse a esas profesiones técnicas donde los números, sí, y no realmente lo social es el agente o el elemento fundamental. Tenemos que ver cómo vamos a hilar y tejer transformaciones de fondo en la educación. Hay una preocupación enorme porque los chicos están saliendo sin saber leer y escribir y quieren culpar únicamente a los docentes. Yo tengo claro, lo digo con conocimiento de causa. Sí hay algo de docentes que se desesperan y no enseñan bien, sí, hay que decirlo. Sí hay docentes que la verdad no tienen idea por qué decidieron ser docentes. Y muchos sí. Pero no es la única razón por la cual un chico no aprende a leer y escribir o aprende a tener pensamiento categórico, pensamiento crítico. Hay muchas razones y una de ellas es la neurodivergencia. Entonces necesitamos empezar a pensarlos. Yo te traje hoy a este espacio porque quiero encontrar un aliado para las neurodivergencias. Esa es la verdad, esa es la razón. Ese fue mi interés. Que vinieras acá, lo habláramos con la gente, pero sobre todo para comprometerte con el tema. No, y me voy súper comprometido y en serio encuentras en el profe Jordi un aliado para esa apuesta tan bonita. Y sí, no, me voy súper comprometido porque de verdad que creo que tenemos que hacer algo por lo mismo que te dije, porque al profe Jordi muchas veces le atormenta la idea de pensar que no está siendo lo suficientemente amable en el aula de clase con esas personitas que tienen desafíos propios y maneras diferentes de ver el mundo y de comportarse en él. ¿Todo docente debería tener formación en pedagogía? Como opinión personal. Como opinión personal, fíjate, voy a decir algo para hacerlo una verdad. Yo no tengo formación estrictamente en pedagogía porque yo soy historiador de la Nacional. Uh-huh. Sin embargo, sí estudié luego pedagogía, hice un diplomado y desde mi época de colegio pues tuve las miras puestas en esto que es la educación y no me he dedicado a otra cosa diferente que no sea la de enseñar. Entonces me parece a mí que más que tener realmente de respaldo un estudio de pedagogía, lo que deben tener de respaldo es un apasionarse por el tema o la disciplina que maneja y apasionarse y convencerse de su rol y de su vocación. Yo creo que eso deja en un segundo plano cualquier formación en Piaget, en Montessori, en cualquier pedagogía sea. Eso da para un debate larguísimo. Quería la respuesta honesta y me alegra. Personalmente sí creo que todo docente en educación formativa desde el año 0 hasta la educación superior tiene que tener formación en pedagogía. Tú tienes un diplomado. Sí. O sea, es fundamental porque es que hay decenas de personas que tenemos que aprender a aprender. Uh-huh. Y no nos puede enseñar a alguien que no sabe enseñar. Una cosa es tener conocimientos y otra cosa es saberlos enseñar. Y fíjate que aunque dices que no es necesario, tú te fuiste a hacer un diplomado de enseñanza. Pero no sé si decir no necesario sea lo correcto. Yo diría que no es estrictamente lo fundamental. Yo no quiero sonar aquí muy académico ni mucho menos, pero yo diría que no es lo estrictamente fundamental. Por supuesto que sí es importante, pero me parece que hay otras cosas que pueden llegar a ser también muy imprescindibles. Lo que pasa es que, y ese debate para dejarlo ahí, para que se lo piense en su casa, para que lo desarrollemos, porque vamos a seguir hablando de esto. Una persona que no está comprometida con la pedagogía, que no tiene formación en enseñanza, es una persona que tiene altas probabilidades de ser más sensible con las neurodivergencias. Y estamos en la neurodiversidad. Apunto a una sociedad donde todos los docentes se interesen por la pedagogía, por la enseñanza, porque una cosa es saber y otra cosa es saber enseñar. Y quienes nos aprenden son personas que aprenden distinto y necesitan herramientas diversas para el aprendizaje. Si tú no sabes enseñar, fíjate que tú me dices, yo me he pensado hasta dónde estoy siendo. Si tuvieras una formación en neurodivergencias, en neurodiversidad, en herramientas adaptativas, no te estarías pensando eso. Claro.
estarías haciendo? Entonces te dejo ese gusanito, ya que traías esa pregunta, ¿cómo podría ser yo más amable? ¿O estoy siendo suficiente? Bueno, apuntándole a aprender a enseñar, que eso es lindo empíricamente, pero no es suficiente. Lo digo como alumna, lo digo como niña que no fue escolarizada, como alguien que se sintió siempre en sin lugar con docentes que supuestamente estaban formados para enseñar, pero yo no era, no solo yo, hablo por mí, porque no me gusta señalar otras historias, pero estamos hablando de decenas de historias. Entonces, profe, lo dejo como reflexión, no es un regaño, es para que lo pienses. De pronto más adelante lo podemos hablar y me dices si tenía o no tenía razón, pero sí creo firmemente que nadie debería enseñar sin tener una formación para enseñar, ya sea diplomados, ya sea, no estoy hablando de magister, estoy hablando de capacitación. Y creo firmemente que el Estado debería generar espacios de educación para sus formadores, formar a los docentes en la diversidad neurodivergente y en toda la neurodiversidad. Sí, yo quiero, para cerrar, Emma, traer a colación algo muy maravilloso que dijiste como para intentar hacer las paces en este debate que se ha armado aquí, y es ese compromiso pedagógico. Yo creo que sí tiene que haber un compromiso pedagógico. Y cuando yo digo que me atormenta la idea de no atender la neurodiversidad como realmente merece ser atendida, lo digo también posiblemente desde mis vacíos formativos, pero también por la falta de respaldo, porque tú no sientes una acogida de parte del colegio o instancias ya más grandes de un trabajo serio y comprometido, valga la redundancia, en torno a la universidad. Lo ideal sería que uno, per se, antes de entrarle a una clase, antes de trabajar con un grupo, uno supiera de antemano qué niños y qué niñas son neurodiversos, para así saber uno cómo puede pensarse mejor sus clases. Neurodivergentes somos todos y todas. Tenemos que encontrar la manera de detectar esa neurodiversidad dentro de la neurodiversidad, que es neurodivergencia. Esa es la palabra. Y tenemos que empezar a crear alianzas estratégicas para concienciar a los docentes. He encontrado docentes herméticos que me han dicho: no soy psicólogo, no soy terapeuta y no tengo por qué saber neurodiversidad, ni mucho menos neurodivergencia, ese no es mi campo. Cuando un docente hace eso es sumamente violento y está en el lugar equivocado, porque la otra opción es excluir a los niños y a las niñas neurodivergentes y mandarlas afuera. En el salón vas a tener esas personitas y muchas veces ellas ni lo saben, porque en casa ni siquiera saben la situación. Tendrías que tener una formación básica para no diagnosticar, porque no es necesario, pero para saber qué chicos y chicas necesitan herramientas adaptativas. Es eso. O sea, cuando el profe me dice: es que yo no soy psiquiatra, yo no soy terapeuta, yo no soy psicólogo, no es necesario. Es que a mí no me han dado una lista de niños neurodivergentes. No es necesario, porque los niños a veces ni lo saben, los papás ni siquiera lo saben. Lo que tú como docente, todos los docentes tienen que saber es cómo detectar esos niños que aprenden distinto y generar herramientas adaptativas para el aprendizaje. Que la gente cree que esas herramientas adaptativas es para que el niño se adapte a ti y a la institución y al sistema. Y esas herramientas adaptativas es para que el sistema se acerque al niño y se acerque al adulto y a la persona neurodivergente y le genere herramientas para su desarrollo humano. No es al revés, porque entonces quieren meter a los niños en un estándar donde no van a alcanzarlo. Ojo, no es que no aprendamos, es que vamos a otro ritmo. Yo estoy muy orgullosa de haber encontrado, después de 24 años, respuestas a la niña que fue. Yo no sabía, yo no tenía ni idea y muchas veces me creí estúpida, tonta, incapaz. Y los complejos que vivía por culpa de una sociedad que ignoraba la neurodivergencia, pero no solo eso, era profundamente despectiva con quienes no entendían. Es que una persona neurodivergente es simplemente una persona a la que no encaja en los modelos normativos. Eso es. Entonces ese niño que está en el salón de clase tirando papeles, ese niño seguramente tiene una neurodivergencia, no lo sabemos. Pero
quizá podría dejar de hacerlo si los profes tienen herramientas que lo incluyan en esos ritmos, en esos métodos, mientras que se encuentran respuestas científicas. Yo quería compartirte eso, no es un regaño, de pronto a veces se toma como regaño, No, pero es una forma de... ¿Sabes también qué es? Que yo quiero aliados. Estoy convocando aliados a favor de la neurodivergencia y la neurodiversidad. Y tú estás en un lugar estratégico, la infancia, la adolescencia. Si no empezamos a trabajar desde ahí, no vamos a tener transformaciones mientras que logramos que los políticos hagan lo que tienen que hacer. No, y yo me sumo a esa apuesta, Mar. Yo lo reitero aquí, delante tuyo, delante de todas las personas que estén allí detrás viendo esta conversación, escuchándola. Me comprometo a ser un aliado en esa apuesta para que la neurodivergencia realmente merezca la importancia que merece. Y tenemos que darnos la pela y la lucha para que en los programas de formación docente haya un espacio allí en el currículo y en los planes de estudio donde desde la misma formación, valga la redundancia, quienes van a ser profes el día de mañana sepan de qué se trata y de lo importante que es estar allí atentos y atentas a lo que hacemos. Para mí ha sido un placer contar contigo, un privilegio, ha sido muy emocionante porque esto es algo que yo llevo en el alma. Para mí las infancias diversas en todos los sentidos son fundamentales para la transformación social y contar contigo es un honor, es muy significativo para mí. Gracias. No, el honor ha sido todo mío, de verdad, Mar, que muchísimas gracias. Yo muy agradecido, muy encantado de haber participado de esta conversación tan bonita de la que aprendí también muchísimo. Gracias. Chao, chao, gente.